¿Recordáis el vídeo que grabamos hace unos meses en el que presentaba una finca muy exclusiva que no podía mostrar? Aunque parezca mentira, este escenario tan exótico y exuberante pertenece a la isla de Menorca. Pero todavía te vas a sorprender más si te digo que en este increíble lugar tenemos una propiedad en venta, una gran finca con vistas al mar. Pues al fin vais a tener la oportunidad de visitar conmigo esta misteriosa propiedad. Por increíble que parezca, esta finca menorquina tiene todo lo que podamos desear. Sus casi 60 hectáreas de terreno dan cabida a una rica orografía que va desde fértiles llanuras, ideales para el cultivo y la ganadería, pasando por densas áreas de idílicos bosques de encinas para pasear a caballo, hasta un río único en Menorca que desemboca y conecta la propiedad en la playa. Además cuenta con una casa con piscina datada por lo menos en el 1800 que se ha terminado de reformar con sumo esmero y que cuenta con todas las comodidades: suelo de microcemento, calefacción radiante, cerramientos de teca, doble cristal, acabados tradicionales de enlucido a la cal, piedra de pizarra y un sinfín de características propias de la arquitectura rural menorquina. Cuando llegas a esta finca, el ruido del mundo y las prisas desaparecen de inmediato y una enorme placentera sensación de bienestar se apodera del visitante. Y cuando consigues recuperarte del aturdimiento producido por esta primera grata impresión, es cuando empiezas a tomar conciencia de haber descubierto un sitio realmente fuera de lo corriente. Las sobrecogedoras vistas de la naturaleza alcanzan la playa virgen de Trabaluya, que terminan de hipnotizarte. Esta maravillosa finca también nos ofrece una casa de época del 1800 totalmente reformada que ha sabido mantener su espíritu original. Como veis, aquí podemos observar 3 pilares y una pilastra totalmente originales. Es una casa dividida en 3 cuerpos y 2 alturas, con un total de 7 habitaciones, 6 suites, 3 grandes salones y un montón de comodidades que combinan a la perfección con los elementos originales de la propiedad. Vamos a visitar el interior. Os voy a mostrar el máximo de detalles de esta casa, que es de origen rural. Como veis, tiene la típica arcada menorquina con los arcos de medio punto y la columna que la divide. Fijaos en este suelo de piedra de pizarra, y alrededor de toda la casa, todo el perímetro es una gran terraza de piedra de marés. En la casa se ha buscado mantener el diseño original, el espíritu, como digo siempre, original de las casas menorquinas, pero al mismo tiempo ofreciendo la comodidad de las casas de estilo contemporáneo. Aquí la casa se divide en 3 cuerpos. Esta es la zona que podríamos denominar de día, donde tenemos comedor, doble salón. Como veis, la casa está sin amueblar, está totalmente acabada la reforma, a falta de algunos remates, pero el 95% del trabajo ya está realizado. Como veis, es muy luminosa, hay accesos y ventanas por todas partes. El forjado inclinado del techo tiene sillares también de marés, que es la piedra, como digo, típica de aquí de Menorca, y las vigas de madera pintadas. Este suelo es de cemento pulido, como veis es un pavimento continuo, y debajo tenemos la instalación de calefacción radiante. También tenemos la opción de conectar fancois, aparatos de aire acondicionado, tiene la preinstalación. Como veis es, como decía, luminoso, amplio, está muy bien diseñado los espacios. Aquí tenemos un aseo de cortesía y en esta zona por aquí alcanzamos la cocina. La cocina tiene la preinstalación para todos los elementos, pero está sin terminar. La idea es que los compradores elijan los acabados que desean.
Aquí viene la encimera, aquí también encimera con zona de electrodomésticos, por ejemplo aquí está la conexión para el horno, aquí está el desagüe, las conexiones de agua y como veis también es muy luminoso y con su acceso independiente al exterior. Aquí tenemos una habitación más pequeña que puede servir, esta es la única habitación que no es suite, podría ser una habitación de servicio o bien un despacho. Y aquí arriba tenemos una estupenda suite. Como veis aquí está pensado para el cabezal de la cama, muchos elementos típicos de Menorca, por ejemplo estos porticones, si os fijáis en la carpintería es de muy buena calidad, es de Iroko, pero con herrajes más modernos para conseguir un cierre más estanco, pero al mismo tiempo, como digo, se mantienen elementos como el porticón típico menorquín, pequeños ventanucos al norte, combinado con grandes ventanales. Esto también es herencia de lo que era la casa original. Como veis, se mantienen cosas modernas con lo original. El techo de marés, vigas de madera, y esta es la zona del cuarto de baño. Tenemos el inodoro separado y mirad qué bañera tan estupenda y qué buena iluminación y sobre todo la presencia de la naturaleza que tenemos constante desde el interior de esta casa. Estamos rodeados de estupendos árboles maduros, encinas sobre todo y un hermoso pinar que envuelve toda la zona de la casa. Vamos a ver más partes de esta vivienda. Tenemos, aparte de la terraza en la planta baja, en la planta piso tenemos dos terrazas. Esta es la terraza superior. Aquí, como veis, tenemos iluminación de posicionamiento, estas balizas de posicionamiento. Y desde aquí tenemos una vista magnífica de la zona. Ahí tenemos el mar con una playa virgen estupenda a la que podemos acceder desde la finca por un camino y el acabado de las cubiertas con teja árabe reciclada. Aquí tenemos una combinación de tejas antiguas y lo que se suele hacer en estos casos es aislamiento para conseguir una buena climatización de la casa. Encima se pone el primer río de tejas nuevas y las antiguas se superponen recicladas para conseguir este aspecto de casa antigua, que era el aspecto original antes de la reforma. Esta sensación de naturaleza, privacidad, la verdad es que es una finca única, sobre todo en esta época del año. Mirad cómo está el campo, fijaos en estos llanos verdes moteados por algunos pequeños árboles y toda esa zona de pinar, que es totalmente virgen y todo es terreno muy protegido. Hay muchos detalles típicos de arquitectura rural menorquina. Por ejemplo, este circuito de canalones que recogen el agua de la cubierta, el agua de la lluvia, que baja por las cazoletas y va a parar a la cisterna, que era el método que utilizaban antiguamente para aprovechar el máximo los recursos naturales. Esta es la boca de la cisterna. Se han mantenido muchos elementos originales de la casa antigua, como por ejemplo estas columnas. Aquí, que no tiene la capa de revoco, podemos ver los bloques originales y al mismo tiempo
combinado con elementos contemporáneos para conseguir el máximo confort, como pueden ser los cerramientos de madera de Iroko con cristal Climalit. También las persianas menorquinas, pero todo con un muy buen acabado. Aquí tenemos los típicos canets, estos retenedores de contraventanas muy típicos de Menorca. Y como veis, es esa combinación de lo moderno y lo contemporáneo. Como veis, a la finca no le falta absolutamente nada. En un lugar, en un entorno tan privilegiado como este, disfruta de un elemento deportivo tan importante como es tener una piscina. Faltan todavía algunos remates, como podéis ver, y la puesta a punto, pero está todo el vaso, la estructura perfectamente terminada, a falta, como digo, de estos últimos detalles. La vista desde aquí es magnífica, estamos rodeados de toda esta naturaleza virgen, un verdadero privilegio. También tenemos otros edificios dentro de la finca, edificios diseñados para llevar a cabo actividades agropecuarias, como este establo, lo que llamamos aquí bolleras, que como veis, en su mayor parte todavía mantiene el estilo original. Aquí podéis intuir que había una explotación ganadera para vacas. Esto realmente, lo que es el edificio original, es muy antiguo. Mirad la arquitectura, los arcos de marés, mirad la fecha, este no es tan antiguo, 1892. Aquí tenemos los restos, los vestigios de dos eras. Normalmente siempre había dos, estaban emparejadas, una se utilizaba para trillar el trigo y otra para cereales que se utilizaban para alimentar al ganado. El sitio es magnífico, la sensación que tienes aquí de estar una vez más, como digo, rodeado de naturaleza, totalmente envuelto, se disfruta de una calma increíble. Mirad qué reliquias vamos encontrando a medida que nos adentramos dentro de la finca. Me atrevo a decir que esta encina, por el grosor del tronco y por lo antiguo de las ramas, por lo menos tiene que tener 500 años. Es un testigo vivo de la historia. Os hemos presentado una de las fincas más exclusivas y perfectas que hemos tenido nunca. Desde aquí conectamos a través de un exótico río a una maravillosa playa virgen. Tenemos una casa de época del 1800 exquisitamente reformada, respetando su estilo original. Además tenemos numerosas construcciones que nos dan una gran variedad de posibilidades para una explotación agropecuaria. Tenemos agua, tenemos electricidad de la red y un sinfín de características de elementos etnológicos propios de la arquitectura rural menorquina. En definitiva, una envidiable propiedad, una de las más perfectas que hemos tenido el placer de presentar nunca. Como siempre, me pongo a vuestra disposición y os espero en el próximo vídeo.